Bien, vamos a hacer el primer ejercicio de contestar las siguientes cuestiones de campo electromagnético, electromagnetismo, relación 8, primer ejercicio. Dice, apartado A, vamos a ir haciéndolo apartado por apartado. Si un electrón atraviesa una región del espacio sin sufrir ninguna desviación, ¿podemos afirmar que en esa región del espacio no hay campo magnético? Y de existir, ¿cómo tiene que ser? Razonan la respuesta. Bien, pues vamos a ir apartado por apartado respondiendo, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a ver el primer ejercicio. Por lo tanto, vamos a ver el primer ejercicio como hemos dicho. Y la respuesta es no. No podemos afirmar que en esa región del espacio no haya campo magnético. Vamos a poner un par de ejemplos. Primero el más elemental. Supongamos que tenemos un electrón, por ejemplo, que entra con una cierta velocidad v. Va a salir un poco torcido. Que entra con una cierta velocidad v. Bien. Y supongamos que en esa región del espacio hay un campo magnético B en esta dirección y sentido. La fuerza de origen magnético que actúa sobre ese electrón será QV por B. Y en módulo sería, ¿vale? Q, ¿vale? Por módulo de V, por módulo de ¿quién? De B, ¿vale? Por seno del ángulo que forman, pero ¿qué ángulo forman V y B? Por seno de 0 grados, ¿vale? ¿Y esto cuánto es? El seno de 0 grados, ¿cuánto es? 0. Esto vale 0, luego esto es 0. Conclusión, la fuerza de origen magnético valdría 0. Y sin embargo hay un campo magnético. Este sería el primer caso. ¿Vale? Pero hay una segunda posibilidad que vamos a escribir aquí, que es lo que se conoce como selector de velocidades. ¿Vale? Bien, supongamos una región del espacio, tal como esta, donde hay un campo magnético que sale de las cargas positivas y entra en las negativas, ¿de acuerdo? Y supongamos a su vez también que tenemos un electrón que entra con esa velocidad, cierta velocidad v, ¿vale? Y hay un campo magnético B dirigido hacia dónde? Dirigido hacia fuera del papel, ¿vale? Vamos a borrar, esto ha salido un poquito torcido, vamos a borrar un poquito la línea esta porque ha salido un poquito torcida, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces tenemos ahí el campo magnético, ¿vale? Que es perpendicular a ¿quién? Al plano del papel. Muy bien, ¿qué fuerza? Sobre esta partícula van a aparecer una fuerza. Vamos a considerar que esto es un electrón, por ejemplo. Vamos a considerar que esto es un electrón que se mueve hacia acá. Bueno, pues una partícula cargada, una partícula cargada, por ejemplo el electrón, entra en el seno de un campo magnético E, entra en el seno de un campo eléctrico E. Y además hay un campo magnético, ¿vale? Como el de la figura. Y además hay un campo magnético. Además existe un campo magnético, existe también un campo magnético B, ¿de acuerdo? Bueno, pues aparecerá una fuerza magnética que va a ser igual a ¿quién? A QV por B,
¿vale? Y aparecerá una fuerza eléctrica que va a ser igual a quién, a Q por quién, por E. Concretamente, la fuerza eléctrica que va a aparecer, la fuerza eléctrica que va a aparecer va a ser hacia la derecha. Aquí aparece una fuerza eléctrica. Y va a aparecer también una fuerza magnética ¿hacia dónde? Hacia la derecha. No olvidemos que la carga es un electrón. Entonces, ambas fuerzas tienen igual dirección, pero sentido contrario. Ambas fuerzas tienen igual dirección, tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Dejamos al alumno que demuestre o que vea que efectivamente la fuerza eléctrica, pues si el campo eléctrico viene hacia acá, como esto es un electrón, la fuerza eléctrica iría hacia dónde, hacia la derecha, y la magnética pues iría hacia la izquierda. Vamos a ver, no olvidemos que la carga del electrón va a ser negativa. Entonces, al hacer el producto vectorial de V por B, saldría a la derecha, pero como la carga del electrón es negativa, iría hacia la izquierda. Es decir, que claramente lo vamos a dibujar así. Yo la situación que tendría es que la fuerza eléctrica viene hacia acá, ¿vale? Puesto que tiene el campo eléctrico es hacia la izquierda, la fuerza eléctrica va hacia la derecha en sentido contrario porque la carga es negativa, y la fuerza magnética iría hacia dónde, iría hacia acá. Tienen la misma dirección pero sentido contrario, ¿vale? ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Bueno, pues lo que puede ocurrir, pues efectivamente la fuerza total será la suma de la fuerza, que va a ser QV por B más quién, más Q por E. Yo puedo sacar factor común, la Q, factor común de más V por B. Y podría ocurrir que E más V por B fuese igual a quién, a 0, al vector 0. Es decir, que porque ya hemos visto que ambas tienen la misma dirección en sentido contrario. Es decir, que en este caso V por B sería módulo de V, que es V por módulo de B, que es B por seno de 90, porque forma 90. Entonces me quedaría E menos VB seno de 90, si quieren, perdón, seno de 90, seno de 0. No, seno de 90, efectivamente, porque V y B forman un ángulo de 90 grados. Y esto es 1, ¿vale? Esto fuese igual a 0, entonces me queda que E menos V por B es igual a quién, a 0. Luego E igual a quién, a V por B. Luego despejando me queda que V es igual a E partido por quién, por B. Entonces precisamente las partículas que entren con esa velocidad, con una velocidad que cumpla esto, pues no se desvían. No hay fuerza eléctrica sobre ellos, no se desvía. Y esto es lo que se le conoce como selector de velocidades. Es decir, todas las partículas que entren en este campo magnético y también en este campo eléctrico, pues no van a experimentar una fuerza magnética, una fuerza neta, porque esa fuerza en total va a ser ¿cuánto? Esa fuerza va a valer 0. Esa fuerza va a valer 0. ¿De acuerdo? Entonces no se van a desviar, van a seguir con su movimiento rectilíneo uniforme, no se desviarán otras, pero esas no. Esto es lo que se conoce como selector de velocidades y es lo que nosotros veremos, por ejemplo, cuando estudiemos el problema de teoría relacionados, por ejemplo, con el selector con el espectrómetro de masa, ¿vale? Con el espectrómetro de masa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hemos dicho que por tanto hay dos posibilidades. Esta sería la inicial, la más fácil, la más simple, simplemente con que V sea paralela a quién, a B. Y hay otra, y es que exista un campo eléctrico y entonces que la partícula V entre con una determinada velocidad y cumpla una serie de condiciones, pero la más fácil y la más obvia y la más elemental es esta de aquí, esta primera, que V sea paralela a quién,
AB. ¿De acuerdo? Pues con esto queda terminado el ejercicio.